Gracias a todos los del canal YouTube España con Garabandal. Hoy tenemos a dos invitados muy especial porque nos une el sentimiento de amor a la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal. Tenemos al padre Antonio María Domenech y a Jorge Fernández Díaz, mi compañero infatigable en la difusión de estas apariciones. Los dos han escrito un libro, pero antes de hablar con ellos, le vamos a pedir al padre Domenech que empecemos esta conversación con una oración. Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Nuestra Señora de Garabandal, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Reina de la sabiduría, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre. Bueno, yo creo que voy a empezar la conversación enseñando los dos libros que habéis escrito, porque os voy a preguntar, voy a empezar por el padre Domenech y continúo por Jorge, porque os voy a preguntar por qué este título, Garabandal antes de que sea tarde. Y tú, Jorge, vete pensando en el tiempo de María, por qué ese título. Padre, el micrófono es suyo. Bueno, antes de responderte, lo que quiero decir es que estamos comparando la cartilla de aprender a leer con una tesis doctoral. Lo que es verdad es que yo quería hacer algo muy sencillo, pero el libro de don Jorge es una maravilla a nivel enciclopédico. O sea, tú puedes buscar lo que quieras, está muy bien estructurado y se encuentra muy fácilmente y se aprende mucho. Mi título fue idea del editor, que es el de los jóvenes de San José, Marcos Vera, porque el beneficio de lo que sale de este libro va para la obra social que está haciendo este chico en Barcelona con la intención de la inserción social de las personas que viven en desamparo. Entonces, él puso este título porque es la frase que dijo el Padre Pío de que creerán cuando sea demasiado tarde. Entonces, para que nos aprovechemos de los beneficios del mensaje, al menos los cristianos católicos que seguimos las apariciones, es como una invitación de urgencia, porque no se trata tanto de adivinar qué sucederá en el futuro, sino de saber qué quiere la Virgen en Garabandal y por qué se aparece a unas niñas. Entonces, están pasando ya muchos años y creo que es urgente ponerse a vivir los mensajes concretamente. Muchas gracias, padre. A ver, Jorge, ¿y tú, el tiempo de María, apariciones marianas de Francia, España y Portugal, por qué este título? ¿Por qué este título? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al padre Domenech por sus generosas y amables palabras que hago mías en relación con su libro, que no es tan extenso, pero es que tenía otra finalidad, ¿no? Pero que vale la pena para los seguidores y devotos y creyentes en las Mariofanías, las revelaciones de la Santísima Virgen en San Sebastián de Garabandal, pues leerlo. Lo aconsejo vivamente. Y en cuanto al título de mi libro, pues es el tiempo de María, de manera especial, el que está vigente desde el final de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y por tanto a lo largo especialmente de los siglos XIX y XX y el cuarto del siglo, 25 años, ¿no?, que llevamos ya del siglo XXI. Porque se ha producido un hecho muy destacable, y es que se estima que en torno a prácticamente el 80% de las mariofanías de las que se tiene conocimiento en los 2000 años de historia de la Iglesia, pues se han producido en los 2 últimos siglos, lo cual evidentemente lleva inmediatamente a la reflexión de por qué se ha producido este incremento tan desproporcionado, ¿no? Y la respuesta está en lo que he comentado, pues porque a finales del siglo XVIII, 1789, se produjo, como es sabido, la Revolución Francesa, que marcó un parteaguas en la historia. Es decir,
con la transición de 2 siglos de modernidad, durante 1000 años, la cristiandad, la llamada Edad Media, había sido una sociedad teocéntrica, una sociedad en donde Dios era el centro, la medida y la referencia de todo. Y con los principios, valores e ideas que impuso la Revolución Francesa, se pasó a una sociedad antropocéntrica, es decir, una sociedad en la que el hombre ha desplazado a Dios y pasa a ser él ese centro, esa medida, esa referencia de la sociedad, ¿no? Y es evidente que, hablando a lo humano, se puede entender que, digamos, que en esa nueva sociedad en la que podríamos decir que lo que dicen los dirigentes es que si Dios existe, pues que no moleste, que el hombre ha desplazado a Dios, los derechos del hombre desplazan a los derechos de Dios, y que en esa sociedad evidentemente es más difícil pues poder salvarse en la medida en que la legislación y todo el orden jurídico, legal, social, pues está mirando al hombre y no a Dios. Y entonces Dios pues parece que ha decidido enviar como embajadora plenipotenciaria ante los hombres a su madre, que también es madre nuestra, para que nos ayude, nos exhorte a volver al buen camino para que podamos aprobar al final de nuestra vida el examen particular, porque Dios nos ha creado por amor y para que podamos vivir la eternidad junto a Él, porque el amor necesita proyectarse. Dios es amor y quiere proyectar su amor sobre sus criaturas predilectas que somos los hombres, que hemos sido creados a su imagen y su semejanza y redimidos al precio de la sangre en la cruz derramada por su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Y entonces la Virgen está multiplicando sus venidas a los hombres como haría una madre con sus hijos, como hace una madre, una buena madre con sus hijos, que es dar todo, si fuera necesario incluso su vida, por que volvieran al buen camino y apartarles de todo riesgo que pudiera acecharles, ¿no? Sí. Y entonces el tiempo de María es ese, el posterior a la Revolución Francesa hasta ahora, que lo analizamos en el libro con las mariofanías de la Virgen María en Francia inmediatamente después de la Revolución del siglo XIX, en España, tierra de María, en el siglo XX, y Portugal, porque sin Fátima no se entiende, no se explica de manera adecuada lo que ha sido el siglo XX en el mundo y lo que está siendo, por su incumplimiento, el siglo XXI. Muy bien. A ver, padre, después de todo lo que ha dicho Jorge, usted ya sabe que en Iniciativa Internacional España con Garabandal estamos haciendo un centro de documentación de estas apariciones. Estamos reuniendo toda la documentación, todos los testimonios, todo esto. Entonces, padre, a mí me gustaría preguntarle, yo creo que Jorge va a estar en la línea mía, ¿cómo es posible que con tantos testimonios de fe pública razonada, que yo lo digo mucho, porque no son testimonios cualquiera, son testimonios de fe razonados, por grandes sacerdotes, por peregrinos de todo el mundo, por prestigiosos médicos, ¿cómo es posible que todavía estemos un poquito en una situación un poco, como digo yo, un poco parado, Garabandal? O sea, ¿qué criterio es el que sigue el más importante la Iglesia para reconocer los fenómenos sobrenaturales? ¿Qué necesita la Iglesia para reconocer los fenómenos sobrenaturales? Sobre todo cuando tenemos tanta gente que lo ha visto porque lo ha vivido y lo ha experimentado porque ha estado en Garabandal. ¿Cómo podemos enfocar esto? Bueno, aquí hay que decir dos cosas. La primera es que durante muchos años la Iglesia solo ha establecido 3 posibilidades ante una aparición o ante cualquier otro fenómeno místico, pues la manifestación de las llagas de Cristo en las manos o una revelación particular del arcángel San Miguel o una aparición de la Virgen. Sea lo que fuere, solo ha habido 3 criterios posibles hasta hace poquísimo tiempo. El primero, que
se aprueba oficialmente por la Iglesia que solo se hace después de haber estudiado durante tiempo el efecto espiritual que esa aparición o ese milagro o ese fenómeno ha provocado en la persona y en la comunidad parroquial o en el entorno. Así, por ejemplo, un milagro de Lourdes, usted es médico, se analiza el efecto, diríamos, somático, pero una vez los médicos han aprobado, pasa a un estudio pastoral y teológico de cómo ha repercutido ese milagro en la familia y en la parroquia de donde proviene la persona. Por eso se tarda tantos años en aprobar un milagro de Lourdes. Igual sucede con las apariciones. Para aprobarlas, que haya un bien espiritual. Después, también, si hay algo contrario a la doctrina de la fe, cosa que no sucede en Garabandal, o que tiene un efecto perjudicial para algo concreto, entonces en aquellos tiempos se declaraba que no era sobrenatural, de una forma tajante. Y luego había una posición que era simplemente decir no consta la sobrenaturalidad del hecho, pero tampoco se impedía. Esta era la situación en la que se encontraba Garabandal, sobre todo influida porque el doctor Morales, el psiquiatra que hizo el primer estudio, mintió deliberadamente. ¿Cómo se sabe que mintió? Porque él mismo dio una rueda de prensa en el Ateneo de Santander para explicar que había mentido. Los motivos de su baja profesionalidad al mentir y el por qué lo hizo no lo sabemos y no nos toca a nosotros juzgarlo. Una vez se demuestra que mintió, se hace un segundo estudio, pero los profesionales que actuaron en ese segundo estudio carecían de fe católica, en su mayoría, con lo cual no estaban capacitados para hacer, dicho por ellos mismos, para hacer el examen que se les estaba pidiendo. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Porque yo creo que hubo una intención deliberada en no aprobarlo debido a una parte del segundo mensaje de la Virgen que decía: muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de perdición y llevan tras de sí a muchas almas. En los años en que eso se dijo, era imposible que unas niñas se lo inventaran y también imposible que alguien se atreviera a decir eso en la España del momento. Con lo cual, inventado no puede ser, pero sí que puede provocar que no se apruebe. Ahora, muchos años después, se ha visto que en esa época era verdad que había muchos cardenales, obispos y sacerdotes que llevaban muchas almas por el camino de perdición y el Papa reiteradamente ha tenido que pedir perdón, dar indemnizaciones y pedirle a Dios que esa situación quedara en el olvido, en el pasado, y se pudiera, en la medida de lo posible, resarcir a las víctimas. Pero no hemos hecho un nuevo estudio por un motivo que desconozco. Porque ninguno de los dos primeros se hizo conforme a derecho o como se debería haber hecho. Justo hace un año cambiaron las normas de la Iglesia y en lugar de 3 opciones, ahora hay 6. Una para decir que no hay nada contra la fe ni contra las costumbres y digamos que sería la aprobación, y 5 posibilidades distintas en otros casos. En la rueda de prensa que se dio en el Vaticano sobre las apariciones de Medjugorje, al final, la rueda de prensa dura más de 2 horas y al final hay una pregunta que le dicen al cardenal Víctor Manuel Fernández, que era entonces prefecto de la congregación, ahora director del dicasterio, porque ha cambiado la nomenclatura, y le preguntan qué ocurre con Garabandal. Y él dice que hay que aplicar el caso de curatur, acercarse con cuidado. Y el mismo documento lo expresa así: se detectan varios o significativos elementos problemáticos, que ahora explico brevemente, pero al mismo tiempo existe ya una amplia difusión del fenómeno y una presencia de frutos espirituales asociados a él y que pueden verificarse. Esto es lo que dices tú. Es decir, los testimonios de fe vivida y experimentada son innegables y son numerosos, con lo cual no se puede prohibir. ¿Por qué dicen que hemos de tener cuidado? Porque como en todas las cosas sucede, en el entorno de la fenomenología sobrenatural hay mucha gente que se acerca porque sigue a todo lo que se mueve. Y entonces no tienen un fundamento sólido y puede ocurrir
tendencias sectarias, actitudes narcisistas que buscan hacerse eco de ellos mismos en lugar de transmitir el mensaje de la Virgen o los frutos espirituales, y por eso dice el cardenal que hay que tener cuidado. Pero no solo hay que tener cuidado con las apariciones de Garabandal, hay que tener cuidado en la vida espiritual, porque el demonio, como ángel de luz, trata de confundir y transmitir un mensaje equivocado o llenar de miedo el entorno. Claro, El claro. miedo viene producido porque falta esperanza y eso también es lo que creo que impide que aprueben, porque hay un anuncio de un castigo si no se convierte el corazón a Dios. Sí. Hoy día, viendo el entorno internacional, supongo que ya a nadie se extraña de que la situación de un castigo sea no solamente posible, sino probable. Claro. Y conforme se adelanta el tiempo, como dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, os he dicho estas cosas para que cuando sucedan sepáis que os lo había dicho. O sea, las profecías no vienen para saber lo que pasará, sino para que cuando suceda tengamos el consuelo del alma que Jesús nos había avisado y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de la misma manera su Santa Madre. Entonces, creo que urge desde la diócesis un movimiento que estudie realmente con la documentación que hay actualmente estas apariciones y que el Vaticano se ha puesto en esa actitud de avisar, que la gente tenga cuidado, pero de valorar todo ese bagaje espiritual y ese bien que se ha recibido a través de esas apariciones. Padre, antes de pasar a Jorge, me ha gustado mucho que nombre lo de las comisiones, ha nombrado a Luis Morales. Yo soy mujer de ciencia, yo soy mente racional, soy especialista en psicoterapia, psicoanalítica. Entonces, yo no acabo de entender, yo me guío mucho por la lógica, por el entendimiento de la lógica. Entonces, no acabo de entender cómo el doctor Morales, como bien decía el padre Manuel Guerra, teólogo de Burgos, el doctor Morales se ratifica en el Ateneo de Santander el 30 de mayo del 83 diciendo que no ha estudiado bien estas apariciones, que ha subido solamente una vez, que realmente su informe ha confundido a las autoridades del obispado, reconoce todo. ¿Cómo es posible que habiendo reconocido Luis Morales, como dice el padre Manuel Guerra, el obispado de Santander no nos esté dando una solución a esto? Porque la persona que lo ha estudiado ha falseado todo esto. Y de la segunda comisión, el director que eligieron para la segunda comisión fue un ateo, concretamente, que como decía el padre Alba Cereceda, para las cosas de Dios hay que elegir a personas experimentadas en ello. Entonces, ¿cómo se ha podido coger a un ateo? O sea, padre, no queremos, yo no quiero ser incisiva con todo esto, pero tienen que entender que a nosotros, que yo represento a una multitud de laicos, nos cuesta entender todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer los laicos? ¿Cómo podemos ayudar? Porque, bueno, ahora le quiero preguntar a Jorge que nos diga cómo vivimos los laicos, qué sentimientos provoca en los laicos ver toda esta situación un poco de desamparo, de que no nos hacen caso, de que no nos escuchan, porque todo esto genera sentimientos. Entonces, todos somos respetuosos con la Iglesia y con los sacerdotes. Todos hemos crecido en un ambiente donde los sacerdotes eran sagrados, eran los hijos predilectos de la Virgen y las personas muy respetadas en nuestras familias. Entonces, pero claro, ver esta situación de falta de transparencia genera sentimientos en los laicos. Jorge, ¿cómo lo vivimos este estado de frustración? ¿Cómo lo vivimos? Tú que estás recorriendo conmigo toda España, que estamos escuchando a la gente, cómo nos traslada sus quejas. Háblanos un poco de esto. Bueno, vamos a ver, es una opinión, pero yo creo que se vive con una sensación que se encuentra entre la decepción, la tristeza y la preocupación, pero también con la esperanza de que al final la verdad saldrá a flote, ¿no? Y que el tiempo de Dios, que no suele coincidir necesariamente con el tiempo humano, con el tiempo de los hombres, pues finalmente se
hará que la verdad se abra paso, ¿no? Pero es verdad que hay una sensación de decepción, de tristeza, viendo la reacción de la Iglesia. Yo a esos efectos, en la línea de lo que ha comentado el padre Domènech, que comparto plenamente, quiero recordar dos cosas. Al hilo de lo que él ha dicho, en especial de que ese mensaje, pues dado a conocer el 18 de junio del 65, cuando ya estaba para comenzar la que sería cuarta y última sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II, y que decir que en aquella España del momento, pero más que en aquella España del momento, en la Iglesia de aquel momento, donde todos los cardenales y todos los obispos de la Iglesia Universal se encontraban reunidos en el aula conciliar, en el corazón de la Iglesia, en la Basílica de San Pedro y en torno al Papa, y no solo en comunión espiritual con él, sino en comunión personal, ¿no? Y que en esas circunstancias se dijera que 4 niñas comentan que la Virgen les ha dicho que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas más almas, pues nos podemos imaginar la reacción que habría. Pero para mí lo significativo es la reacción que tuvo la Iglesia a su máximo nivel, es decir, en la persona del Papa entonces Pablo VI y del cardenal prefecto del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe, el cardenal Ottaviani. Su reacción, una vez conocido el mensaje, no fue de displicencia o de rechazo, como había sido en tantos ámbitos de la Iglesia, sino que fue: esto nos han invitado esas niñas, y que pidió que Conchita, un poco para entendernos, la portavoz de las 4 niñas, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, fuera llevada a Roma a su presencia, ¿no? Y efectivamente, finalmente, y con no pocas obstrucciones y problemas, Conchita, acompañada de su madre Aniceta y del padre Luna, que fue quien las llevó, pues estuvo en el Vaticano el 13 de enero de 1966 con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la curia, reunidos durante un total de casi 2 horas y 3 cuartos, y que al final, y a instancias del propio cardenal Ottaviani, pasaron por la Casa Pontificia para pedir audiencia al Papa, que quería ver a la niña Conchita. Bueno, les pusieron también obstrucciones allí, pero finalmente el 19 de enero de 1966 el Papa Pablo VI estuvo con Conchita. Y ese es un dato muy significativo. Y otro dato no menos significativo, y que explica, en mi opinión, ese rechazo a abrir una comisión de investigación como Dios manda, y nunca mejor dicho, pues es lo que el propio Papa Pablo VI dijera también en la Basílica de San Pedro de Roma, corazón de la Iglesia, y en una fecha tan significativa como la fiesta litúrgica de San Pedro y San Pablo, 29 de junio del año 1972. Todos esperábamos una primavera para la Iglesia después del concilio, y en lugar de una primavera ha venido la duda, la oscuridad, la división. Se diría que por una rendija ha penetrado en el templo de Dios el humo de Satanás. Y no lo he dicho yo, que jamás me hubiera atrevido a decir una cosa así, aparte de que no soy nadie a esos efectos, sino que lo dijo el Papa. Y no en un avión o en un encuentro casual con periodistas, no. Con ocasión de una ceremonia litúrgica del máximo nivel, una misa solemne en la fiesta litúrgica San Pedro y San Pablo en la Basílica de San Pedro. Ha penetrado en el templo de Dios el humo de Satanás.
que ha provocado duda, incertidumbre, oscuridad, división. Y esa es la respuesta en mi opinión, la respuesta a lo que preguntabas. Es decir, Sí. ha penetrado el humo de Satanás y en lugar de lo que uno espera de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia, pues ha venido todo lo que dijo entonces el Papa Pablo VI y que parece que no se ha superado del todo, aunque, como muy bien dices, Elsa, la reacción de los laicos está siendo evidentemente fundada y fundamentada ante todo y sobre todo en una plena comunión con la Iglesia Católica y con la jerarquía de la Iglesia mediante la oración y también la penitencia, esperando que efectivamente la verdad triunfe sobre ese humo de Satanás que desde entonces, al parecer, está excesivamente presente en el templo de Dios. Padre Domenech, yo le quiero preguntar, usted que es especialista en derecho canónico y todo, dígame una cosa, ¿usted cree que estas niñas de 11 y 12 años de un pueblo perdido, aislado, que no sabían apenas ni leer ni escribir, que no tenían formación, educación, son capaces de idear, diseñar unos mensajes de tan perfecto corte teológico como los de Garabandal? Yo tengo que responderte a la pregunta anterior. Vale, me tiene que responder a las dos. A las dos. ¿Cómo puede ser que desde la autoridad de la Iglesia no se resuelva este tema? Ha sido el último que me has preguntado. Sí. Te voy a explicar la experiencia en mi última peregrinación a Santo Toribio de Liébana. Santo Toribio de Liébana ha estado mucho tiempo atendido por los franciscanos. Salió un padre franciscano, me señaló la montaña a lo lejos de Cantabria, me dijo, ¿ves ese pico? Digo, sí. Dice, detrás hay un pueblo donde ayer murió una persona y yo voy a ir a enterrarla. Aprovechando que estaré allí, un lugar relativamente cercano, pero que para llegar hace falta 1 hora de coche, después iré al pueblo de al lado donde celebran la fiesta y celebraré una misa en el siguiente pueblo, porque desde aquí atendemos más de 40 localidades. Es verdad que pequeñas, pero ¿por qué digo esto? Porque hace poco tiempo me he enterado de que los franciscanos han dejado ya el monasterio de Santo Toribio de Liébana, con lo cual la atención pastoral pasa a ser del clero diocesano, que no está tampoco para tirar cohetes sobre su número. Entonces, creo que el problema más grave actualmente del obispo de Santander es la falta de clero. No quiero decir con eso que sea menos importante otra cosa, pero que el día a día, la urgencia de cada decisión va imperada por la necesidad de llevar los sacramentos a estos lugares. Y luego sé que hay un gran número de este escaso clero que está abiertamente en contra, dispuesto a lo que sea, sobre la aparición o profundización en las apariciones de la Virgen. Y si tu clero se planta y tú eres obispo, pues puedes hacer muchas cosas, pero hay otras que no puedes hacer. Porque al final, el que sale cada día o cada domingo a la procesión del Corpus, a celebrar el entierro y a casar a los pocos novios que decidan unir sus vidas ante el altar del Señor, pues influye mucho. Entonces, yo no sé su voluntad porque no he hablado con él, pero entiendo su posición. Entonces, claro que se debería estudiar por peritos preparados este tema, pero también le digo que los peritos preparados no salen así de debajo de las piedras cada 5 días con la carrera de Derecho Canónico y liberados de pastoral, porque es urgente la falta de clero. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Dicho esto, es totalmente imposible que las niñas no solamente redactaran unos mensajes así, sino que todo lo que sucedió en esos 4 años y poco más fueran capaces de imaginarlo, de provocarlo
Pero no solo ellas, sino tampoco el párroco. Aquí lo que sucede es que tanto en Fátima como en Lourdes, el clero del pueblo, el párroco, el arcipreste, tardaron muy poco en ponerse a favor de las videntes y a protegerlas, y a ampararlas y a llevar la documentación donde era correspondiente. Y aquí en Garabandal lo que le pasó al párroco es que lo retiraron inmediatamente. Entonces, esa circunstancia que puede parecer muy pequeña fue el detonante de todo lo que sucedería después. En la historia de Lourdes se ve muy claro que en el momento en que la niña le abre la puerta al párroco de la casa parroquial y dice: yo soy la Inmaculada Concepción, que se acababa de definir el dogma 8 años antes, estaba claro que era la Virgen. Y ese hombre no le importó para nada el criterio de los suyos, lo que diría la gente o lo que se le montaba a partir de ese momento en toda su vida pastoral, que te condiciona absolutamente. Claro. Lo que pasa, padre, que perdone decirle... Yo le quiero decir que iglesia somos todos. Yo comprendo que el obispo de Santander esté muy preocupado por sus sacerdotes, pero es que la iglesia somos todos. A los laicos hay que cuidarnos. Sí, y nosotros necesitamos respuestas, padre. Sí, y la respuesta a los laicos, que es otra pregunta que me has hecho, ¿qué podemos hacer los laicos? Está claro que vivir el mensaje. La Virgen dice: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Bueno, el primer paso de los laicos que quieran seguir fielmente el mensaje de Garabandal es ponerse a dar importancia a la Eucaristía de una manera real y práctica, que no se quede en el segundo binario de San Ignacio de que quiero las cosas pero no pongo los medios, y pongamos en la escala de valores de nuestra vida, no digo de nuestra vida espiritual, sino de nuestra vida total, la Eucaristía, donde uno sea capaz de preparar sus vacaciones poniendo la Eucaristía en primer lugar. Siempre explico de una familia que me preguntó si tenía la obligación de ir a misa el domingo en Turquía, porque había muchas dificultades en las ciudades donde iban a ir para que coincidiera domingo y misa católica. Esos eran amigos, y luego yo tengo muchos amigos que directamente no van a Turquía. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener serias dificultades para ir a misa el domingo y vas a Turquía por ocio y vacación, pues quédate en tu casa o vete a otro sitio, que está el mundo lleno de misas católicas. Pero es que cuando realmente hemos de tomar una decisión radical en la vida, que decida, por ejemplo, en lugar de vacaciones, se nos olvida que hay que comulgar. Y no digo los domingos, sino diariamente, y ponerlo como lo primero de mi vida. Entonces, las visitas al Santísimo, la meditación de la Pasión del Señor. Claro que se pueden hacer muchas cosas más, pero que una respuesta de los laicos evidente al seguimiento de las apariciones de Garabandal es un incremento serio de la vida espiritual, donde no haya ninguna duda de que lo más importante de tu vida es la Virgen Santísima y Jesús Eucaristía. Y con eso, claro, todo lo demás va lo mismo. Jorge, yo te quiero preguntar a ti, tú siempre dices que son muy importantes los centros marianos porque potencian los frutos espirituales. Háblanos un poco de eso, que yo te lo he oído decir mucho a ti y yo estoy totalmente de acuerdo. Es importante, aparte de lo que dice el padre Domenech, de vivir el mensaje, que nosotros trabajamos en difundir los mensajes, el sentirnos que nos apoyan, que tenemos reconocimiento en esos lugares marianos. Hombre, es evidente, ¿no? El padre Domenech tiene razón, obviamente, se trata de vivir el mensaje. Lo que pasa es que, claro, si el mensaje no se transmite por medio de la Iglesia con la legitimidad que solo la Iglesia tiene, pues evidentemente no tiene la eficacia que tiene en caso de que efectivamente fuera reconocido por la Iglesia, ¿no? Y en todo caso, yo en relación con lo que estamos debatiendo, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta comentar porque me parece fundamental, ¿no? Es decir, si la Virgen viene a la tierra, estamos hablando ahora de las eventuales apariciones, ¿no?, de la Virgen María a San Sebastián de Garabandal entre el año 61 y el año 65 pasados, ¿no? Bueno, si la Virgen vino
pues hay que pensar que me vino no porque estuviera, permítaseme la expresión, aburrida en el cielo, sino porque tenía que dar un mensaje muy importante a sus hijos, la humanidad, para la salvación de la humanidad. Y por tanto, si la Virgen vino, pues hay que discernir si efectivamente se dice que vino la Virgen, hay que discernir si es cierto, porque si la Virgen vino ciertamente, evidentemente es muy importante. Y si no vino, que no se tome la palabra y la persona de la Virgen en vano, ¿no? Por lo tanto, lo que tiene el deber de la Iglesia es discernir si unos hechos presuntamente, como ha dicho el padre Doménech, efectivamente de sobrenaturales, presuntamente pues lo son o no lo son, ¿eh? Y evidentemente vivir el mensaje, pero para vivir el mensaje la gente debe conocerlo. Y la prueba evidente, como bien dices tú, Elsa, la prueba más evidente de la importancia de estas venidas de la Virgen a la tierra, a la humanidad, ¿no? Pues son los santuarios marianos. Los santuarios marianos son los lugares que en estos momentos de clara apostasía, de intensa descristianización, pues los lugares donde se congrega mayor número, y en números incluso millonarios, de personas, de fieles, son los santuarios marianos. A ningún sitio va tanta gente, tantos católicos y tantas personas que pueden estar alejadas de la fe, pero que acuden buscando pues luz, buscando tranquilidad y paz para sus almas, etcétera, como van, por ejemplo, a Lourdes, como van en México a Guadalupe, como van a la Basílica del Pilar en Zaragoza, en España, como van en Fátima, en Portugal. Son lugares que en cualquier día del año, en cualquier estación del año, están llenos de fieles que van allí, porque es un lugar que ha sido bendecido por la Virgen con su presencia. Por tanto, los lugares marianos, los santuarios marianos, son de una especial importancia en estos momentos de la historia y de la historia de la Iglesia, en la que, como decimos, la descristianización, la pérdida de la fe, la apostasía, pues está tan intensamente desarrollada. Y es evidente que hablando de San Sebastián de Garabandal, pues está yendo cada vez ahora más gente, ¿eh? Y ahora pues está efectivamente reavivándose el interés por lo sucedido en Garabandal. Pero es evidente que si hubiera allí un santuario, pues evidentemente iría muchísima más gente. Hay que pensar en los millones y millones de gracias concedidas por Dios por medio de la Virgen, se han perdido por no haber dado, por quien tiene la legitimación y la legitimidad para hacerlo, una respuesta adecuada a lo sucedido en Garabandal. Porque tenemos que recordar que todavía a día de hoy no se permite celebrar misa si no es en la parroquia. Y conste que tengo el mayor de los respetos y las consideraciones por el párroco don Rolando, pero peregrinaciones que van y muchas más que irían si efectivamente fueran como van en estos casos acompañadas por sacerdotes que pueden celebrar la misa pues en lugares próximos o del entorno del lugar mariano correspondiente y que está siendo el objeto de esa peregrinación. Es decir, es el tiempo de María, es el tiempo de la Virgen María. Y los lugares donde está acreditado que vino la Virgen María son lugares bendecidos por el cielo, donde se reciben muchísimas gracias, curaciones del cuerpo, conversiones del alma, muchísimas gracias. Y si no han sido reconocidas formalmente, por lo menos que se facilite el que los fieles que deseen peregrinar
puedan tener la atención pastoral necesaria en esos casos. Bueno, Jorge, yo creo que yo me conformo con que sean reconocidas, porque yo creo que la parroquia de Garabandal es una maravilla. A mí me gusta Garabandal como está, a mí me gusta volver a Garabandal y recordar los años 60. Yo no quiero grandes dispendios, quiero Garabandal, que es mi Belén pequeñito. O sea, yo lo que quiero es que se reconozca. Os quiero dar las gracias, pero antes de despedirnos, quiero que expliquéis cómo conseguir el libro. Padre Domènech, ¿cómo podemos conseguir el libro? Porque me escribe gente del extranjero. ¿Qué tienen que hacer? En el extranjero ya ahora mismo está a disposición por Amazon y le llega a su casa desde el país que sea. Desde Canadá, desde cualquier sitio, porque me ha escrito una señora de Canadá. Cualquier país lo puede conseguir y acabo de entregar la traducción al inglés. ¡Oh, qué bien, padre! ¡Somos internacionales! Va a estar próximamente en inglés también. Y luego dentro de España, todavía a través de PayPal, estamos dando los últimos ejemplares de la primera edición y en el enlace, en la descripción se puede poner el enlace para los que quieran conseguirlo aquí en España. Muy bien. Jorge, el tuyo también por Amazon, ¿no? También por Amazon, efectivamente. Y en general en las librerías católicas, ¿no? O librerías especializadas en libros religiosos en cada localidad, capital de provincia, etcétera, pues está disponible, ¿no? Bueno, pues ya para terminar... Bueno, perdón, no solo en ellas, ¿no? Pero en todo caso, en las librerías paulinas y en general librerías especializadas en el género religioso, pues está disponible además de en Amazon. Vale. Bueno, pues antes de terminar, que comentaba con el padre Domènech que nos encantaría haberle tenido en el Congreso de Garabandal, que va a ser multitudinario el próximo 18 de octubre, pero el padre Domènech tiene unos ejercicios, ¿no, padre? Contratados desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, coinciden en fecha y ya estaba... Le echaremos de menos, pero yo sé que usted estará presente en ese congreso porque usted es un enamorado de Garabandal. Y antes de despedirnos, os voy a pedir a cada uno que mande un mensaje a todos nuestros seguidores de Iniciativa Internacional España con Garabandal. Esos laicos enamorados de las apariciones de Garabandal que están difundiendo el mensaje por todas las ciudades de España, que nos llaman, que vayamos, que tal, a todos esos laicos dentro de España y también a todos los países que se han sumado, que cada vez somos más, un mensaje final por parte de cada uno. Padre. Creo que es muy importante toda la labor que hacen a nivel de redes sociales, porque es verdad que hoy día se transmite a través de los teléfonos y los ordenadores y los mensajes, pero que no se olviden del trato personal. Es decir, el mensaje que vino a traer la Virgen a Garabandal sea camino de que podamos vivir pequeñas comunidades de fe, grupos de oración, donde el amor a nuestra Madre sea canal de gracia, y eso lo pueden hacer gracias a que han conocido Iniciativa España con Garabandal y pueden aprovechar esos grupos que ya están creados a través de una conferencia o de una reunión, no solamente para eso, sino para vivir la fe en comunidad, más allá de lo que consigue un grupo de oración o una parroquia, que es magnífico, pero que puede crecer por esta iniciativa y que sea la Virgen la que les ha unido y les mantenga y les haga aumentar, como pasa con otros grupos o con otros movimientos de la Iglesia. Muy bien. Jorge, ¿y tú como un mensaje final para todos nuestros seguidores? Bueno, además de suscribir del punto al punto inicial, al punto final, lo que ha dicho el padre Domènech, decir que no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende ni se practica lo que no se ama, y que lo fundamental y lo primero es efectivamente dar a conocer Garabandal, los hechos, el evento, entre comillas, Garabandal, para que a partir de eso pues se profundice en su conocimiento y se viva intensamente el mensaje, como ha dicho el padre Domènech, a nivel individual y a nivel comunitario, el mensaje que vino a transmitir a la tierra la Virgen María para nuestra salvación en estos tiempos
de particular tribulación. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre Domenech. Jorge, muchísimas gracias y ha sido un placer tenerles y nada, y vamos a seguir porque Garabandal lo difícil es no creer. Así es. Así es. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias a ti, Elsa. Un placer, Jorge. Y Igual. invitar a la gente que el sábado que viene presento el libro en el Hotel Dimar de Valencia a las 8:30 y el domingo día 6 de julio en la Parroquia de la Esperanza de Córdoba a las 9:30. ¡Qué bárbaro! Por el calor. Vale. Córdoba. Entonces, en Córdoba acabamos el año escolar. Nosotros hemos acabado el año escolar, Jorge y yo, en Huelva. Pero lo reiniciamos, en septiembre volvemos con un montón de encuentros y con el gran congreso de Garabandal. Eso Padre, es. a ver si nos acompañan a algún encuentro en septiembre. Busca usted tiempo. Sí, sí. Puede ser. Yo soy muy exigente, yo no paro de tirarle la caña. A ver si Avísame a ver cuál es el próximo, a ver si alguno pilla cerca y me permite ir y volver. Para... O doblar, presentar su libro y participar en el encuentro. Podemos hacer. Aquí el problema es que la iniciativa pastoral de este año en el pueblo es la misa diaria. Entonces, si quiero que vengan a misa diaria, tengo que celebrarla, porque no estamos como Santander, pero casi. Entonces, hay poco clero y voy a sitios donde pueda ir y volver. Si no, bueno, pues nosotros le diremos los acontecimientos que tenemos, los encuentros, y usted se apunta al que le apetezca. Ya sabe que es bienvenido y que es un placer siempre tenerle. Eso es, igualmente. Y nada, y espero que el encuentro de Córdoba sea multitudinario y el de Valencia todavía más. Muchísimas gracias, padre. Jorge, gracias a vosotros. Un abrazo. Nada, y que en Córdoba no pase excesivo calor, ¿eh, padre? Tranquilo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y gracias. Gracias. Vosotros.